Primero, declara siempre un propósito en la conversación. ¿Qué quieres y por qué quieres conversar con esa persona? ¿Qué necesidad debes cubrir con esa conversación? Segundo, ¿en qué emoción me encuentro con esa conversación? ¿Estoy de mal genio y necesito conversar con ese muchachito porque no me hizo caso y los resultados no se dieron? O por el contrario, estoy muy feliz porque es uno de mis mejores colaboradores. ¿Cómo me encuentro en esos momentos? Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. En este episodio de hoy de La emoción de liderar, tengo la alegría y la fortuna de contar con una gran amiga, compañera de batallas en proyectos pasados y a quien invité como con el deseo de que conversáramos de estos asuntos de liderazgo, de cómo los seres humanos generan conversaciones para lograr resultados. Esta vez les estoy hablando de Claudia Alejandra Galindo, una gran amiga. Bienvenida, Claudia, a este episodio de La emoción de liderar. Gracias, Gaby, por tu invitación y gracias a todos los que tienen la oportunidad de escuchar este grandioso podcast cuyo objetivo es aprender y formar seres humanos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, un poco yo voy a hacer como una pequeña reseña de ti para que te conozcan aquellas personas que no han tenido la oportunidad de escucharte. Tú, Claudia, actualmente eres la líder de gestión de cambio en la organización Corona. Estás realizando unos estudios de el comportamiento humano en la Universidad de AFIT. Ahorita nos hablas un poco más de eso. Y también me decías que eres amante de los animales. Creo que aquí también habrá un capítulo y unas líneas muy especiales para ver cómo se conecta esto del mundo de los animales y del mundo de las conversaciones humanas. Claudia, cuéntanos un poco más de ti. Gaby, nací en Mesitas del colegio, el colegio Cundinamarca, en 1986. Eso es Pueblo, Colombia, ¿no? Para los que nos están Colombia, escuchando en así Colombia. es. Eh, Pueblito donde nació mi abuelito por parte de papá y mi papá. Y digo con gran orgullo que nací en el mismo lugar de la persona que me crió, que me educó y que me forjó unos valores muy importantes, y no solo porque me haya educado diciéndome qué esperaba él de mí, sino porque también, Gaby, lo aprendí con el ejemplo que muchas veces uno aprende de qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? O cómo hacerlo mejor. Y creo que eso es un gran aprendizaje que nos dejan nuestros padres. Efectivamente, estoy estudiando la maestría en estudios del comportamiento en la Universidad de AFIT. Ya voy a empezar en enero, Dios mediante, el tercer semestre, muy contenta, aprendiendo mucho, aprendiendo cada día más del por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Y esto es un tema, yo creo que de profundo como el mar. Y Gaby, pues, ¿qué más te cuento? Efectivamente, trabajo en la organización Corona. En abril cumplo 3 años. El 12 de abril del 2024 cumplo ya 3 años trabajando en Corona y ya tengo más o menos de experiencia en gestión de cambio unos 12 a 13 años, acompañando el desarrollo en el liderazgo, el desarrollo de la cultura, la transformación organizacional, la transformación de seres humanos. Y el capítulo que más me apasiona en toda la gestión de cambio, que para mí es un habilitador fundamental, es el habilitador de las conversaciones, que es lo que vamos a hablar hoy y que me parece un ingrediente fundamental en el líder.
Gracias, Alejandra. Me conmueve que nos compartas un poco de tu historia. Creo que son justamente nuestros padres, la educación que recibimos, la que va a condicionar o potenciar esa capacidad que vamos a tener luego de liderar. Papá y mamá o quienes nos crearon, pues nos están dejando también unas emociones que llevamos por ahí por el mundo. Y qué mejor que verlas también en el comportamiento, en la manera como los seres humanos nos comportamos, en las Total. organizaciones. Y como lo decíamos hace algunos minutos, cuando planteábamos de cómo construíamos este podcast, pues tú me decías que para ti es importantísimo esto del poder de las conversaciones, Claudia, para ti. Bueno, y te voy a decir Claudia, te voy a decir Alejandra, permanentemente llamas Claudia Alejandra, así que quienes nos escuchan, cuando escuchen Claudia o Alejandra, me estoy refiriendo a esta gran amiga. Bueno, Alejandra, ¿qué es eso del poder de las conversaciones? ¿Tú cómo ves esto? Gaby, yo lo veo desde el miedo de conversar. Creo que una de las cosas más difíciles que tenemos como líderes, como seres humanos, como hermanos, como padres, como hijos, es la conversación. La conversación de temas que a veces son tan sensibles y tan profundos de nuestro ser que no nos atrevemos a conversarlos o con cualquier persona o con nadie. Eh, ¿Y por qué me parece tan fascinante y tan importante conversar? Porque cuando tú no conversas, Gaby, se genera en ti un nudo en tu garganta, en tu pecho, en tu ser, y un nudo que se va volviendo cada vez más grande, más grande, más grande, y que después empezar a desencajarlo y a ordenarlo y a quitarle ese nudo y volverlo un hilo, es cada vez más difícil porque nos encerramos en nosotros mismos. Yo aprendí la importancia de conversar, Gaby, cuando mi padre falleció. El arrepentimiento de no haber sostenido conversaciones con él profundas y decirle te amo. Y eso siempre va a ser uno de los dolores más grandes que yo he tenido en mi vida. Decirle papá te amo, papi te amo, o papito, como le decía. Em, y a veces tenemos miedo de dar ese paso y decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo eres conmigo o me gusta cómo te comportas o mira, estos comportamientos te van a llevar lejos y te van a desarrollar como persona o estos comportamientos no son positivos para ti. Son temas muy, muy profundos y muy difíciles de tratar, Gaby, que dan mucho, mucho miedo. Yo me acuerdo muchísimo el día que mi padre falleció, pues días antes, él entró en coma y ahí, cuando él estaba en coma, yo fui capaz de hablar con él y de decirle, papi, no me dejes porque realmente todavía te necesito. Yo nunca te dije que te amaba ni nunca te di un abrazo y quiero hacerlo antes de que te vayas. Lastimosamente no tuve la oportunidad de hacerlo, Gaby, y a partir de ese momento, cuando vi a mi padre en la camilla conectado a un montón de aparatos, me prometí a mí misma que siempre iba a conversar con la verdad y así sea con miedo. Conversar con miedo es lo más importante, Gaby. Como sea, la emoción que te acompañe, lo importante es siempre conversar. Y de ahí nace la importancia de la conversación, Gaby. Pareciera ser que no nos prepararon para tener conversaciones, menos aún en los ambientes organizacionales. ¿Cómo De has visto acuerdo. tú, cómo enfrentaste, dada esa historia que tuviste con tu papá, cómo enfrentaste ese desafío, o cómo has venido enfrentando el desafío de conversar con los líderes en las organizaciones, Claudia? Eso es muy importante, Gaby, porque hay algo que creo que vivimos todos en las organizaciones y es la jerarquía, lo que nos da un cargo y el temor de tener un cargo inferior a un gerente o a un vicepresidente. Y uno dice, no, pues ¿cómo voy a ir a decirle al vicepresidente que está equivocado o que no me siento cómoda con ciertas cosas? Y desde gestión de cambio tienes que hacerlo y desde cualquier rol debes hacerlo. Entonces, el desarrollo en las organizaciones de la conversación, Gaby,
creo que es un tema de práctica. No es un tema que te preparen para tener conversaciones asertivas, aunque eh, dictamos y preparamos y creamos talleres de conversaciones asertivas o conversaciones o el poder de la conversación, únicamente lo vas a aprender echándote al agua y sentándote y, ¿por qué no citar y tomarte un cafecito con esa persona que tienes que decirle algo, que debes o deseas decirle algo y decirle, Pepito, ven, quiero conversar contigo, ¿por qué no nos tomamos un café? Y creo que a nivel organizacional debemos romper también los paradigmas, Gaby, y ver que todos podemos conversar con absolutamente todos, ¿sí? Que no hayan barreras por cargos, que no hayan barreras por jerarquías, que no haya barreras por burocracias y que la conversación sea tan transparente, tan genuina y que nazca como una necesidad o como algo imperioso, es supremamente importante, Gaby. Ujú. Yo me acuerdo muchísimo de un caso eh, en una organización donde trabajaba anteriormente y un líder llegó nuevo al área, me acuerdo que era un área financiera, y él se me acercó y me dijo, es que como soy nuevo, ¿cómo voy a ir a decirles a ellos X noticia? Pues entro en reversa y me van a detestar desde el principio. Claro, también eso requiere, Gaby, de parte de un líder, mucha fortaleza, muchas habilidades. Y a veces creo que nos paramos desde que es el líder el que tiene que poner la conversación sobre la mesa. No, también eso viene desde el colaborador. Yo creo que todos debemos tejer redes de conversación. Entonces yo le decía a este Ujú. compañero, a este líder, yo te acompaño en el mensaje. Lo más importante es el mensajero y el mensaje y qué quieres brindar, qué quieres impartir o qué emociones quieres generar en las personas a las que les vas a dar el mensaje, que sea una conversación, un mensaje transparente, porque eso es muy importante, Gaby. La conversación siempre debe ser transparente, no debe tener cartas ocultas, como lo llamamos al interior de las organizaciones, debe ser genuina, en, por ejemplo, en que si tú le preguntas a una persona en la conversación, cuéntame cómo estás, es porque te interesa saber cómo está la persona y no porque sencillamente es un protocolo que te dicen que debe tener en las conversaciones. Y acompañé a este líder y lo hizo de forma muy genuina, muy cercana, muy abierta y transparente y pudo romper la barrera y la prevención que él tenía de que el equipo iba a detestarlo a partir de ese mensaje que tenía que brindar, pues realmente no fue cierto. Y después estuvimos indagando con algunos colaboradores y ellos decían, agradezco que hayan sido transparentes y nos hayan contado. Entonces, esto es un mensaje para todos los líderes y todas las personas que hacemos parte de las organizaciones. Todos los colaboradores y todas las personas que hacemos parte y que cohabitamos una organización, agradecemos la transparencia y agradecemos la conversación más que la misma incertidumbre que puede generar ocultarnos información, porque esa sí no la agradecemos en muchos momentos. ¿Has visto en esta formación que estás recibiendo en EAFIT de Ciencias del Comportamiento, has visto algún vínculo entre esta formación que estás recibiendo y la manera como los seres humanos conversamos? Sí, Gaby, mira, eh, algo que he aprendido mucho es acerca de las creencias y las heurísticas que tenemos nosotros como seres humanos. Y es que si a nosotros, bueno, nuestras primeras creencias fueron formadas por nuestros padres, ¿cierto? Cuando nos empezaron a educar qué está bien, qué está mal, cómo debes comportarte, cómo debes conversar. Y yo cuando dicto el curso de gestión de cambio, siempre les digo a mis estudiantes, que nos creemos o que nos generamos que nos crearon paradigmas, como por ejemplo, es que tú tienes siempre que saludar buenas tardes, señor o buenas tardes, señora. Así me educaron a mí. Por ejemplo,
Mi padre me hubiera regañado donde se hubiera enterado que yo no te hubiera conocido como señor Gabriel, sino como Gaby, porque así me educaron a mí. Entonces, esas creencias, Gaby, efectivamente son o se pueden ver como en cierta parte barreras cognitivas que están relacionadas también como como conversamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos movemos y claramente cómo nos comportamos. Hay algo muy importante y es que la conversación va muy atada a las emociones, Gaby. Y esto también, si bien no lo he aprendido directamente de la maestría, sí lo he aprendido mucho de las lecturas que he realizado y es si yo estoy con una emoción, por ejemplo, con rabia, con ira, yo voy a conversar golpeado y voy a entrar, como se dice coloquialmente, con los taches arriba con la persona que voy a entablar la conversación. Pero hay muchas técnicas que también nos han dicho y es, venga, use el sistema 2 que es el racional, pare un poquito, pause y entable una conversación más tranquila. ¿Por qué? Porque las emociones están directamente marcadas por el sistema uno, que es el directo, pues, que uno reacciona inmediatamente. No, pause, piense muy bien. Creo que esa es una de las relaciones más directas que hay con respecto a la conversación, Gaby, es no usemos el sistema uno para conversar o para responder o para reaccionar, sino también racionalicemos un poco la conversación, pensemos muy bien las palabras que vamos a usar, porque en la conversación también podemos ser hirientes, como podemos ser constructivos también, como podemos enaltecer a una persona, podemos destruirla, pero si nosotros realmente nos ponemos a pensar, yo quiero destruir a esa persona o quiero que esa persona logre modificar comportamientos de pronto no tan buenos o tan favorables para lo que él necesita. Entonces, yo quiero tener una conversación completamente diferente, una conversación constructiva. Entonces, respondiéndote puntualmente la pregunta, Gaby, efectivamente en ciencias del comportamiento nos explican o nos enseñan que hay sistema uno y sistema 2. El sistema uno es el automático, el sistema 2 es el reflexivo y la invitación es en esos sistemas y en este cerebro que es una cosa complicadísima, usemos siempre el sistema 2 para conversar. Ahorita hablabas del mundo emotivo y recordaba que también el mundo de pues, la cultura organizacional también sostiene mucho de estas emociones. ¿Qué crees tú de cómo la cultura puede promover o dificultar que las conversaciones se den en las organizaciones, Claudia? Gaby, esa pregunta me parece tan fantástica porque soy apasionada completamente de la cultura y la cultura organizacional son esas instituciones, esas reglas de juego al interior de una organización. Yo me acuerdo de un profesor de gestión de cambio también de AFIT que decía, un equipo que conversa es un equipo de alto desempeño, es un equipo que no tiene conversaciones pendientes. Cuando nosotros al interior de la cultura, porque la cultura no es declarar únicamente unos valores en una PowerPoint o en unas paredes, sino es liderar y es con el ejemplo masificar esos comportamientos, esos valores y que la organización hable a partir de eso, que tú en cualquier persona que trabaje en esa organización veas reflejado esos valores, esos comportamientos, esos deseos y esas capacidades que debes generar. Em, y la cultura es fundamental, Gaby, fundamental, porque tú debes partir de que toda la organización conversa. Y si tú ves que toda la organización conversa es porque es una cultura, es un hábito. Y es que todos al interior podemos tener conversaciones transparentes. Si tú al interior de la cultura, Gaby, organizacional, o al interior de los líderes o al interior de los colaboradores, ves que las personas no están conversando y que se tienen cartas ocultas, ¿qué esperas que pase en un colaborador que llega a una organización que ve que no puede tener conversaciones? No va a conversar, Gaby. Entonces, es muy importante, muy, muy Claro. importante que desde la cultura se viva
esa es la palabra fundamental, se viva la conversación, que todos los días yo pueda conversar abiertamente y transparentemente sin tener ninguna implicación en hacerlo. Y ahorita hablábamos, tú me decías en el tema de el poder del liderar. Y yo creo que sí, los líderes son grandes maestros para nosotros en esa cultura. Los líderes deben vivir la cultura y deben liderar con el ejemplo. ¿Y qué quiere liderar con el ejemplo? Y es, de por sí siempre va a haber una barrera entre colaborador y líder por el temor o por como el respeto, como, uy, no, es que es mi jefe, tal cosa, como que inmediatamente se rompe una cercanía en algunas oportunidades, porque también he visto líderes impresionantemente cercanos a sus colaboradores, pero cuando no son cercanos, obviamente hay una barrera que no permite esa conversación que nazca desde el colaborador hacia el líder. Entonces es el líder el llamado a que venga, vivamos la conversación. Venga, cuénteme de usted. Venga, cuénteme qué no le gusta. Venga, construyamos juntos. Y en esa conversación, Gaby, yo creo que hay algo que debemos romper, un paradigma que debemos romper también desde el liderazgo y es todos tenemos el poder de construir, poder generar ideas, poder hacer de esa organización un mundo mejor, que todos seamos felices, y uso la palabra felicidad entre comillas porque la felicidad es subjetiva para mí, pero que todos podamos construir ese bienestar en el equipo y en la organización a través también de esa conversación y que los líderes podamos romper el paradigma que nosotros somos los únicos responsables de crear y de generar ese bienestar organizacional, que todos somos o estamos ahí para crear y generar eh, un nuevo mundo, una nueva imagen de calidad, de positivismo, de amor, de cercanía, cosas que son fundamentales en una organización y en un equipo, Gaby. Claudia, y empezando y diseñando este podcast, tú me decías que para ti son tremendamente importantes los animales y que los animales también te han enseñado muchas cosas en términos de liderazgo y en términos de facilitar las conversaciones entre los seres humanos. ¿Cómo es eso, Claudia? Sí, Gaby, mira, em, nosotros podemos conversar de diferentes formas, no necesariamente expresando con nuestras palabras nuestros pensamientos o lo que queremos expresar. Los animalitos nos enseñan al lenguaje sin palabras, simplemente con actos, con hechos. Yo tenía una gatica que se llamaba Venus, justamente la adopté en Corona, una ex Prometeo, que el Prometeo, para contextualizar a nuestros oyentes, fue un proyecto de implementación SAP ERP en la organización Corona, y creo que de los proyectos más grandes que ha vivido Corona en los últimos años. Entonces había una gatica negra, peludita, hermosa, que es el amor de mi vida y aún fallecida sigue siendo el amor de mi vida. Me enseñó que cuando ella quería algo, se acercaba a mí y su mamá, y perdón para las personas que de pronto van en contra de llamar a los peluditos hijos, pero yo soy mamá de Venus y siempre la voy a identificar así. Se acercaba a mí, yo ya le entendía, su mamá ya le entendía perfectamente el mensaje, que quería los domingos comida blanda, que en las noches siempre a las 7 le tenía que cambiar el agüita porque ella tomaba a las 7 de la noche agüita, que iba y le limpiaba la arena y ella no hacía chichi en la misma arena donde hacía popó. Entonces yo ya le entendía los lenguajes que ella usaba para comunicarse conmigo, para conversar conmigo. La relación era tan profunda, Gaby, que yo no podía vivir sin ella y yo sentía que ella no podía vivir sin mí. Y era un amor profundo. Entonces, eh, efectivamente los animalitos nos enseñan de liderazgo. ¿Por qué? Porque a veces no hay necesidad, Gaby,
de decirle a un colaborador, mira, necesito que me entregues este resultado tal fecha. No, tú simplemente construyes con él el cómo, porque tú ya tienes muy claro como líder el qué, ¿cierto? Pero el cómo lo puedes construir con él. ¿Y eso qué te va a generar inmediatamente, Gaby? Un sentido de pertenencia, un compromiso. Y eso era lo que yo sentía que Venus hacía conmigo. Venus para mí era un líder y ella sabía cuál era el resultado que ella necesitaba. Y yo ya aprendía y me marcaba mis horas y mis resultados eran clarísimos con ella. Porque nosotros como líderes no aprendemos a liderar con ese ejemplo, a expresar también de otras formas ese liderazgo y ese amor y ese compromiso, sin necesidad de, ven, yo te cito, ven, conversemos. No, también puedes generar esos resultados que necesitas como líder de diferentes formas. Los perritos también son un ejemplo impresionante, Gaby, de liderazgo, de humildad y generosidad. Me acuerdo mucho en la antigua empresa, antes de entrar a Corona, eh, dos características fundamentales en el líder, la humildad y la generosidad. Y dime si eso no expresa perfectamente lo que es un animalito. Completamente, ellos son generosos en todo lo que dan, en todo lo que nos enseñan, Ujú. en esa cercanía, amor, felicidad que dan, y la humildad cuando te agachan la cabecita porque saben que cometieron un error. Y tú aún así no los castigas porque te da tanta ternura y no sé, tú me expresabas después de la empatía, ¿qué es lo que sigue? No me acuerdo, Gaby, Puede tú me lo seguir la dijiste. compasión, Pasión, claro, la compasión. Pudiera seguir la eso es lo que compasión. Ujú. tú sientes compasión por ese pobre bebé que cometió un error y rompió una matera. Entonces tú no vas a castigarlo porque sientes que reconoce genuinamente su error. ¿Por qué no? Y Mm, obviamente, Gaby, hay personas que a veces se ofenden por comparar nuestros comportamientos con los de los animalitos, pero es real. A veces debemos aprender más de ellos que de nosotros mismos como seres humanos. claro. El líder debe ser generoso y humilde. El líder debe reconocer también sus errores. ¿Y eso qué va a permitir, Gaby? Romper barreras en la conversación. Porque si un líder se para y te dice, ¿sabes qué, Luisito? La embarré, cometí un error, tomé una mala decisión, pero ven, ayúdame. ¿Por qué no pedimos ayuda también como líderes? ¿Por qué no expresamos quiénes somos transparentemente? Los líderes somos seres humanos. Los seres humanos genuinamente humildes, generosos, conversadores. Y estoy seguro que más de un líder quisiera conversar con sus colaboradores. Pero las creencias y los paradigmas no nos permite traspasar ese tema y conversar con ellos, porque creemos que si conversamos, que si somos cercanos, que si somos amorosos, pues nuestros colaboradores no nos van a hacer caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo rompemos también esos paradigmas y aprendemos más de estos chiquitines peludos que nos enseñan día a día ese liderazgo amoroso y genuino y humilde que necesitamos en las organizaciones? Qué bello, Claudia. Creo que detrás de esto también hay una capacidad que fueron adquiriendo los cerebros para poderse mandar mensajes y para decodificar esos mensajes en acciones. Y yo creo que tenemos toda la oportunidad, los seres humanos, de poder darnos cuenta de cómo los animales también pues tienen esa capacidad de decirnos cosas. Hay Total. veces nuestra inteligencia humana se puede quedar en la mitad en relación a la de los animales. Bueno, Claudia, vamos a imaginarnos que hasta ahora, en alguna parte del mundo, hay un líder deseando aprender cómo construir conversaciones, cómo diseñar esas conversaciones. ¿Tú qué le dirías a ese líder? ¿Por dónde pudiera empezar? Primero, declara siempre un propósito en la conversación. ¿Qué quieres y por qué quieres conversar con esa persona? ¿Qué necesidad debes cubrir con esa conversación? Segundo, ¿en qué emoción me encuentro con esa conversación?
estoy de mal genio y necesito conversar con ese muchachito porque no me hizo caso y los resultados no se dieron, o por el contrario, estoy muy feliz porque es uno de mis mejores colaboradores. ¿Cómo me encuentro en esos momentos? Lo segundo, conversa con miedo. No importa que tengas miedo de conversar, porque no sabemos, perdón, la reacción del otro, ¿cierto? No importa, prepara muy bien tus palabras. Algo que yo aprendí en la conversación y que te aconsejo completamente, querido líder, es siempre haz un guión. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, a veces nos confiamos de nuestra memoria. Y la memoria es una de las cosas más reducidas que nosotros los seres humanos tenemos. Entonces, tengo una agenda, un cuaderno donde digo, tengo que conversar sobre estos puntos y no tienes que hacer toda una lista, no, haz los puntos o los bullets que debes garantizar en esa conversación. Y cuarto, perdón, creo que es importante que nosotros a nivel organizacional, querido líder, dejemos de lado esas citaciones de conversemos, porque ay, bendito Dios, qué cosa tan maluca que a veces uno dice, Dios mío, ¿ahora qué me va a decir mi líder? Entonces, pongámoslo desde el asunto que quieres conversar. Eh, Tomémonos un cafecito, pongámonos una citica de media hora, vamos y damos una vuelta no sé si hay un tostado cerca, sácalo de la organización porque también es válido con un tomarnos un cafecito. café. Total, tomemos un cafecito y ponle en el objetivo de qué quieres conversar. Con ciencias del comportamiento aprendí que las personas normalmente nos prevenimos cuando recibimos ese tipo de citaciones de conversemos y sin ningún objetivo. Inmediatamente decimos, pues pucha, algo hice mal. Entonces pon un objetivo. Quiero conversar contigo acerca de tus logros este mes y quiero felicitarte. O quiero conversar contigo acerca de algunas oportunidades de mejora que identifiqué. Que sea muy tranquilo. Quinta, no hay algo más fantástico en una conversación, así nos dé temor de la reacción, y es que seamos transparentes. Dilo como tú lo debas decir, obviamente con unas palabras y la emoción más tranquila. Acuérdate de usar el sistema 2, racionaliza muy bien lo que vas a decir, lo que deseas decir y sé transparente, sé genuino. Y no temas porque siempre la reacción normalmente o siempre va a ser de agradecimiento por tu transparencia, por tu genuinidad, perdón, y por tu humildad en las palabras y generosidad en las palabras hacia ese colaborador. Ahí estaría entonces 5 ideas que las he chequeado de esta manera y es un propósito, un para qué vamos a tener esa conversación. Lo segundo sería como ese mundo emotivo, desde qué emoción la voy a sostener. La tercera estaría un poco, la invitación que nos haces es a tener como una pequeña estructura, un guión, cuál va a ser como el paso a paso de esa conversación. El cuarto sería como cuál es la intención, ¿cierto? Como ese para qué. Y por último, la invitación que nos haces es que, así la escuché, como una conversación asertiva, transparente, donde yo sea muy genuino. Ahí me pifié en algo, Claudia. No, esa es Gaby. Y yo creo que, como les decía al principio, y es muy importante, a la primera no la vas a aprender. La conversación es Vale, de perfecto. práctica. Claudia, quiero agradecerte la generosidad que has tenido para estar con nosotros en este episodio de La emoción de liderar. Si alguna persona que nos está escuchando quisiera contactarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? Claro que sí, Gaby. Sería un gusto que se contactaran conmigo. Estoy a la orden para lo que necesiten. Mi correo es alejandragalindo.cg@gmail.com. Excelente, Claudia, muchas gracias. Creo que quien desea recibir orientación o quien desee conversar De acuerdo. sencillamente sobre temas de gestión de cambio, el poder de las conversaciones, pues seguramente va a encontrar en ti una gran aliada. Invitar también
aquellas personas que sientan que este podcast les ha servido, les ha sido útil, lo compartan con sus amigos. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Music. También estamos en YouTube. Si te interesa compartirlo con alguien más, pues sería maravilloso. Les agradecemos mucho y nos encontramos en un nuevo episodio de La Emoción de Liderar. Esto es La Emoción de Liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean.